Hola, bienvenidos a una nueva serie del curso de inducción al cristianismo bíblico. Esta nueva serie trata de la resurrección de Jesús. Es evidente que después de la serie anterior, la cruz de Cristo, tenía que venir la resurrección. Es de meridiana importancia que todos los creyentes comprendamos las implicaciones de la resurrección de Cristo, pero también las evidencias que hay sobre la veracidad y la validez de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Esta serie trata de eso. Trata, por una parte, de demostrar que la resurrección de Jesucristo es la mejor explicación posible de los eventos dados hace unos 2000 años y que sobre esa base nuestra fe descansa. De ahí la importancia de esta serie. La agenda de esta serie tiene que ver con este episodio de introducción. Vamos a ver fuentes de información, evidencias, opciones alternativas. ¿Cómo haría uno si esto fuera un engaño para engañar a la gente? ¿Cuáles son las implicaciones de la resurrección? Y claramente un episodio de conclusiones. Vamos entonces a la introducción. Y la primera pregunta que deberíamos hacernos es ¿por qué es importante la resurrección de Jesús? Y todo parte del principio del evangelismo. Evangelismo que tiene que ver con la buena noticia. Como decimos acá, la palabra está compuesta de un prefijo que es eu, que quiere decir buen, y angelion, que quiere decir mensaje. De ahí viene de ángel, viene de angelion, que es ángel mensajero. Evangelio es un buen mensaje o una buena noticia. ¿Y de qué trata el evangelio? Básicamente, de quién es Jesús, o sea, verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. ¿Y qué hizo Jesús? Nos sustituyó en el castigo que se derivaba de nuestros pecados y murió por nosotros en la cruz. Esto es validado desde las Escrituras por su resurrección. De ahí la importancia de la resurrección. Jesús mismo nos dijo allá en el Evangelio de Mateo capítulo 17, dijo, el Hijo del Hombre, que es Él, será entregado en manos de hombres y le matarán, mas al tercer día resucitará. Asimismo, los apóstoles en los primeros mensajes hablaban de la resurrección de Jesucristo, particularmente de que ellos eran testigos de la resurrección. Y por otra parte, Jesús nos manda a todos nosotros a ser testigos también. La razón es muy simple. Si Jesús no resucitó, la predicación del Evangelio, el llevar las buenas noticias de salvación a aquellas personas que están a las puertas de la condenación, no tendría sentido. Porque si Jesús no resucitó, eso quiere decir que el que murió en la cruz no era el Mesías enviado por Dios. De ahí la importancia de que comprendamos que la resurrección es real y pasó. Pero no es un acto de fe creer en ella. Vamos a ver que hay suficientes evidencias para creer en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y estas evidencias son parte del evangelismo. Bien, hablar de un movimiento cristiano de 2 milenios, de 2000 años, que sobrevivió a la crucifixión de Cristo, o sea, nos crucificaron al Mesías en quien nosotros creíamos, y no creer en la resurrección es básicamente especular que el que murió en esa cruz pudo haber sido o no pudo haber sido el Mesías. Lo más curioso de nuestra fe cristiana es que el perdón que nos llega a nosotros a través de la muerte sustitutiva de Jesucristo en la cruz no es completado a menos que la resurrección esté en medio de nuestra enseñanza. Porque la resurrección garantiza quién fue el que murió, nos da certeza de que sus palabras se harán realidad. Además nos trae la esperanza de que si Él resucitó, también nosotros resucitaremos. Y nos asegura vida eterna.
porque la resurrección nuestra será como la de Jesucristo, en términos de que Él fue el primero de muchos que vendrán, y lo que nos enseñan las Escrituras es que esa es una nueva vida que ya no tiene muerte. Es una vida eterna. Por tanto, la resurrección de Cristo es una interrogante de prueba sobre la cual depende la verdad o la falsedad de la fe cristiana. Bien, es el más grande milagro o el engaño más grande que registra la historia. Esto es binario. O la resurrección es cierta o el cristianismo es una farsa. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Lo que siempre hacemos, buscar evidencias. Y buscar evidencias utilizando métodos que se aplican a cualquier otra cosa o cualquier otro evento histórico que nosotros conozcamos. Entonces, pensemos, ¿es la resurrección histórica? Veamos que es un hecho histórico de acuerdo a Richard Evans, que es un historiador y profesor británico de la Universidad de Cambridge. Tipo sumamente acreditado. Y Richard Evans define un hecho histórico como algo que ocurrió y que los historiadores intentan descubrir a través de procedimientos de verificación. Y ese, mis queridos hermanos y amigos, es nuestro trabajo en esta serie. Estos hechos deben ser validados por medio de diferentes perspectivas, porque a diferencia de la ciencia, que se basa en repetir una y otra vez para validar resultados, los hechos históricos no son repetibles. Por lo tanto, tenemos que emplear métodos para validar el hecho histórico. Llámese la existencia y muerte de Sócrates. ¿Cómo sabemos nosotros que Sócrates vivió y murió? ¿Cómo sabemos que Platón escribió la República? Todos hechos históricos tienen métodos que usan los historiadores para validarlos y entender que sí ocurrieron. Entonces, ¿qué es lo que hacen normalmente? Bueno, buscan fuentes de información múltiples, independientes, entre más haya, pues mejor. Si de paso hay un testimonio de un enemigo o de alguien neutral o de alguien contrario o de alguien escéptico, mejor. Si además el evento aquel lo admite un testigo que el evento le avergüenza o debilita un argumento, y buscamos testigos que hayan estado presentes en aquel momento y registren su testimonio. Testimonios de segundo grado no son tan válidos. Y, por supuesto, entre más tempranos sean los testimonios, o sea, que el testigo haya escrito lo que vio, el tiempo que haya pasado desde el evento hasta que el testigo escribe eso es fundamental. Porque entendemos que entre más temprano se escribe, pues más fresca está en la memoria de los testigos los eventos. Y esto aplica para todo. Entonces nosotros, a lo largo de esta serie, vamos a aplicar un método que se llama el método de los 6 factores mínimos. ¿Y qué es lo que nos lleva a hacer esto? Número 1, este método nos dice que debemos considerar la data o la información de fuentes creíbles. Lo segundo, que tal información todos concuerden que sea buena, venga de creyentes o de no creyentes. Y de cada uno de los eventos que vamos a ver, se buscan todas las explicaciones posibles y se selecciona la mejor de ellas, la mejor explicación posible de los hechos analizados. Y precisamente eso es lo que vamos a hacer. Entonces vamos a ver 6 factores mínimos relacionados con la resurrección de Jesús. Y vamos a intentar comprobarlos. Primer factor, la fe cristiana afirma que Jesús murió en la cruz. El segundo, los discípulos de Jesús creyeron que Él resucitó y se les apareció. Tercero, Saulo o Pablo, el perseguidor de la iglesia, repentinamente cambió. El cuarto, Jacobo, el hermano escéptico de Jesús, repentinamente también cambió y empezó a creer en que Jesús era el Mesías. El quinto factor, centenares de testigos muy temprano vieron a Jesús resucitado.
Y el sexto factor, la tumba donde Jesús fue sepultado estaba y está vacía. Con estos 6 factores, claramente podemos sentirnos cómodos en que Jesús sí resucitó. Entonces veamos las explicaciones probables. Primero, Jesús murió en la cruz. Opción número 1, Jesús sí murió en la cruz. Opción número 2, Jesús no murió en la cruz. Alguien más murió en su lugar. Fue sustituido. Y opción número 3, Jesús sobrevivió a la cruz. Sí fue crucificado, pero no murió. Después tenemos el segundo factor. Los discípulos creyeron en la resurrección. La opción número 1 es que ellos vieron, creyeron y predicaron al Cristo resucitado. La opción número 2 es que alguien los engañó, estaban engañados. No es cierto que vieron a Jesús resucitado. O 3, ellos mismos eran engañadores. Y ellos querían popularizar esta mentira. El factor número 3, Saulo o Pablo cambió. Pasó de ser un perseguidor de la iglesia a ser un proclamador del Evangelio de Cristo. Entonces, la opción número 1, Pablo vio a Jesús resucitado y cambió dramáticamente. Opción número 2, no cambió. Era un engaño perpetrado por él mismo. Y la opción número 3, él estaba engañado. Alguien lo engañó. Vamos al cuarto factor. Jacobo, el hermano de Jesús, el escéptico que no creía en Jesús y más bien se burlaba de él cuando Jesús vivía, cambió. Opción número 1, Jacobo vio a Jesús resucitado y cambió y se hizo creyente. Opción número 2, no cambió. Era un engaño perpetrado por él para engañar a otras personas. Y 3, él fue el engañado. Es la opción número 3. Ahora tenemos los testigos tempranos. Alrededor de 500 personas lo vieron resucitado. Entonces, ¿cómo es eso posible? Bueno, la opción número 2 es que hubo una alucinación masiva. O sea, todos esos 500 alucinaron al mismo tiempo. Y la tercera opción es que el relato es falso. No es cierto que había 500 testigos que lo vieron resucitado. Y tenemos el sexto factor, que es la tumba vacía. La opción número 1, la tumba estaba vacía. La opción número 2, la gente fue a otra tumba, no donde Jesús estaba sepultado. Y la otra sí estaba vacía porque no la habían estrenado. 3, el cadáver de Jesús fue robado, por eso estaba vacía. Y la opción 4, Jesús salió caminando de la tumba. Y esas son las explicaciones que tenemos para los 6 factores. Entonces, a lo largo de esta serie, vamos a buscar cuál es la mejor explicación para cada uno de los 6 factores. Y para ello, vamos a ir uno a uno, considerándolos y viendo la mejor explicación posible. En nuestra siguiente lección, vamos a ir a validar las fuentes de información que tenemos y que están disponibles para todos nosotros. Recordemos que la fuente de información es importantísima. Debe ser validada, ojalá no solamente por creyentes, sino también por no creyentes, inclusive por enemigos. Porque si un enemigo dice que los eventos son ciertos, como que el caso está terminado, ¿verdad? Pero sí tenemos que validar las fuentes de información para entender todo este fenómeno de la resurrección de Jesús. Bueno, hasta aquí este pequeño episodio de la serie, era muy chiquitito, es básicamente la introducción. De verdad, mis queridos hermanos y amigos, estamos muy entusiasmados en producir esta serie de la resurrección de Jesús, porque estamos seguros que cuando terminemos esta serie, todos nosotros vamos no solamente a estar seguros de que Jesús resucitó, sino que vamos a poder demostrarle a cualquiera que sí lo hizo. Como siempre, les deseamos las enormes bendiciones de nuestro Señor Jesucristo. Hasta nuestra siguiente lección. Mil gracias.